Esto es Palabra de Dios, un estudio de las Sagradas Escrituras, con un mensaje de fe y esperanza, con Diego Zick. Bienvenidos. Dios les bendiga, es una bendición saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y una vez más estoy con ustedes para llevarles un mensaje. Hoy será más una enseñanza que un mensaje y nuestro tema a abordar y de analizar es: ¿existe el purgatorio según la palabra de Dios, según la Biblia? La religión y la doctrina católica enseña, es un fundamento muy fuerte el de ellos, que existe el purgatorio, y todos aquellos que no creemos en la existencia de este purgatorio, corremos el riesgo de no alcanzar salvación, porque nuestras almas quedarían en pena eternamente. Padre, bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, por la oportunidad que me da de compartir su palabra y que su Espíritu Santo me inspire, que su Espíritu Santo me enseñe a predicar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sean todos bienvenidos a esta reflexión. A la iglesia y a la misión el cual pertenezco, una de nuestras declaraciones de fe es la siguiente: nosotros creemos que la Biblia es inspirada y la única infalible y autoritativa palabra de Dios. Esto es muy poderoso. ¿Por qué razón? Porque si nosotros usamos otro libro aparte de la Biblia, es allí cuando pueden entrar las herejías, pueden entrar las doctrinas falsas. Cuando utilizamos otro libro aparte de la Biblia, acerca de nuestra declaración de fe, de nuestras convicciones, corremos el peligro que entre la herejía. Muy bien, entramos entonces en profundidad acerca si existe o no existe el purgatorio. Muy bien, según la doctrina católica, nosotros, dicen ellos, que cuando morimos, cuando partimos a la eternidad, según la teología de ellos, es que nosotros no estamos lo suficientemente purificados para poder entrar a la presencia del Señor. En otras palabras, no merecemos o no estamos del todo santificados para entrar al cielo, y es necesario una purificación. Es necesario que nosotros pasemos por el purgatorio y se nos purgue todos nuestros pecados. O una persona que haya muerto en adulterio, en borrachera, haya matado y murió en pecado, entonces se puede negociar, se puede sacarlo del purgatorio con 30 misas. ¿En qué año comenzó a ponerse en práctica esta doctrina? Es en el año, entre el año 590 y el 600, por el pontífice Gregorio. Entonces se le conoce como las misas gregorianas. Según la doctrina católica, cuando una persona muere y si murió en pecado, se realiza 30 misas para sacarlo del purgatorio y para que pueda entrar al cielo. Y entonces esto me responde a varias inquietudes que yo tenía. Entonces yo decía, ¿por qué no se reprende el pecado? Y no es que nosotros nos creamos santos, nos creamos del todo perfectos, pero la Biblia me exhorta, la Biblia me reprende, la doctrina evangélica condena rotundamente el pecado. La doctrina evangélica enseña que si usted muere en adulterio, muere en borrachera, muere en pecado, va a la condenación, porque así lo enseña. Entonces yo me cuestionaba, ¿por qué la doctrina católica no le da tanto énfasis o no exhorta tanto el pecado?
Porque esta es la respuesta y suena muy conveniente. Yo puedo morir en adulterio, puedo morir en borrachera, puedo morir matando, puedo morir robando, puedo morir en pecado. Pero no pasa nada, mi familia paga 30 misas gregorianas, entonces soy liberado del purgatorio, entro al cielo. Suena muy conveniente, suena muy favorable, pues ¿a quién no le gustaría tener una doctrina así? Me ofrece salvación, no importa el estado en que yo haya muerto. Muy bien. ¿Y cuál es el pasaje que utiliza la doctrina católica cuando habla del purgatorio? Está en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 25. Leamos, ¿qué dice esta escritura? Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Muy bien, ese es el versículo base donde ellos sostienen que existe el purgatorio. Muy bien, pero entremos en profundidad de qué está hablando nuestro Señor Jesucristo en este relato. Está hablando que si yo tengo conflicto con un prójimo, con otra persona, pudimos haber llegado a una discusión, a una riña. Puede ser por un terreno, por una propiedad, por un automóvil, por un dinero que no se pagó. Por X razón hemos llegado a un conflicto. Entonces, Cristo nos dice que debemos de reconciliarnos. Pero este relato en ningún momento habla de un lugar de purga. En ningún momento habla del purgatorio, simplemente se ha acomodado este versículo para sostener esta doctrina del purgatorio. Pero Cristo en ningún momento está hablando de un lugar del más allá. No vamos lejos. En nuestras leyes, creo que en todas partes, en la mayor parte de los países del mundo, existe un juzgado de paz. Hay un juez de paz. Por ejemplo, si yo tengo un conflicto con otra persona y me demandan o yo demando, antes de entrar a un juicio, antes de entrar a un conflicto legal, todavía existe la posibilidad que podamos arreglar las cosas en paz. Se nos envía al juez de paz y se nos dice cuando vamos al ministerio público, ¿por qué no lo arreglan pacíficamente? ¿Por qué no van donde el juez de paz? Vayan y traten la manera de arreglar su situación de manera pacífica para que lleguen a un mutuo acuerdo. Y si en caso no se logra resolver con el juez de paz, ahora sí, hay que ir a los tribunales y comienza un juicio. De eso está hablando Cristo. Dice, si vas en el camino y te acuerdas que tienes algo contra alguien, ponte de acuerdo con tu adversario. No vaya a ser, dice, que te entregue al juez, el juez al alguacil, luego seas echado en la cárcel y no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. En ningún momento está hablando de purgatorio. Debemos de tener sabiduría para poder interpretar correctamente la palabra de Dios y no malinterpretarla y no torcerla a nuestra conveniencia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Existe o no existe el purgatorio? Muy bien. En el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27. ¿Qué hay después de la muerte según la Biblia? Dice así Hebreos 9, 27. Y de la manera que está establecido para los hombres
que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eso es lo que declara el libro de Hebreos 9:27. Está establecido que los hombres mueran una sola vez. No enseña la Biblia que después de la muerte haya posibilidad de ser salvo. La Biblia no enseña que después de la muerte podemos tener otra oportunidad de salvación. La Biblia es tan tajante y es tan severa y dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. En ningún momento la Biblia relata o enseña que después de la muerte podemos tener posibilidad de ser salvos. Debemos de tener cuidado con la doctrina que nosotros profesamos, con la doctrina que nosotros vivimos, porque de esto puede depender nuestra vida eterna o una condenación eterna. Usted y yo que predicamos, le exhorto a usted, predicador, ya sea predicador evangélico o predicador católico, predicador carismático, prediquemos la verdad. Le recuerdo que un día Dios nos demandará la sangre de todas las personas que se van a perder. En el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 17, enseña que el Señor Dios Todopoderoso demandará la sangre de aquellos que se perdieron. Y nosotros que conocemos la palabra y tenemos esta responsabilidad de predicar, de enseñar, ay de nosotros si torcimos la palabra de Dios. Ay de nosotros si sacamos de contexto lo original que Dios nos está enseñando. Vamos a entregar cuentas y no vaya a ser que recibamos nosotros mayor condenación, como dice la palabra de Dios. Entonces, la Biblia en ningún momento enseña que hay purgatorio. ¿Sabe cuál es el problema de la Iglesia Católica? Es que ellos no utilizan solamente la Biblia como la palabra autoritativa de la palabra de Dios. Usan también el catecismo. Y cada papa siempre agrega su propia teología. A lo largo de toda la historia de la Iglesia Católica han habido cientos de papas. Entonces, cada uno de ellos ha agregado su propia teología, su propia filosofía doctrinal. Y es allí cuando se pierde el rumbo de la vida. Entonces, el catecismo, según el numeral 1031, enseña que el ser humano no se ha purificado lo suficiente para poder entrar a la presencia de Dios y por eso es necesario de pasar en un purgatorio. Y el pontífice Gregorio, en el año 590, pone en marcha esta doctrina del purgatorio, que se necesitan 30 misas para sacar a la persona que está en pena en el purgatorio. Pero la Biblia enseña otra cosa. La Biblia en ningún momento nos enseña que debemos de orar por los difuntos, que debemos de orar por los muertos. Solo en esta vida o alcanzamos vida eterna o alcanzamos condenación eterna. Solo es en esta vida. Muy bien, vamos a leer una historia donde nuestro Señor Jesucristo en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 19, narra la historia del rico y Lázaro. Leamos qué dice. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas.
Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Es muy interesante este relato que Cristo narra en el libro de Lucas capítulo 16, versículo 19. Entonces, lo que yo entiendo por este relato es que después de la muerte ya no hay posibilidad de salvación. Si existiera el purgatorio, entonces el hombre rico, Abraham, el patriarca, le hubiera dicho: bueno, estás siendo atormentado, no te preocupes, ahorita comienzo una negociación con Dios. Vamos a pedir a los que están allá en la tierra a que realicen unas misas para que te podamos sacar del Hades, el lugar de tormento donde él estaba sufriendo, donde estaba siendo atormentado. ¿Por qué razón? Porque murió en pecado. No murió en arrepentimiento, murió lejos de los estatutos, de los preceptos de Dios. Y entonces, como consecuencia, estaba siendo atormentado. Si existiera una oportunidad después de la muerte, Abraham lo hubiera mencionado. Cristo hubiera hablado del purgatorio si existiera. Entonces, podríamos afirmar que sí existe una oportunidad de salvación después de la muerte. No importa, por ejemplo, este hombre rico que no se acordaba de Dios, que toda la vida estaba haciendo banquetes, toda la vida, me imagino, adulterando, fornicando con las mujeres, emborrachándose, y murió en pecado. Lo que yo entiendo y lo que relata esta historia es que después de la muerte ya no hay posibilidad de salvación. Después de la muerte, o fuiste salvo o fuiste condenado. Si hubiera otra oportunidad, entonces se hubiera mencionado en este relato, el hombre rico hubiera salido del lugar de tormento e ir al cielo. Pero dice claramente que los que están en el lugar de tormento no pueden ir a la vida eterna, y tampoco los que están en la vida eterna pueden ir a la condenación. Hay una gran cima, hay una gran barrera que no se puede traspasar. Entonces, que no caigamos en el engaño, que no caigamos en la mentira, no se confíe. Y nuevamente repito, ¿por qué razón mucha gente vive en pecado y no les importa y no meditan en su vida eterna y si mueren en pecado? Porque esto es lo que se les enseña. No importa cómo mueras, siendo un adúltero, un borracho, un asesino, un extorsionista, un estafador, no importa cómo mueras, tu familia paga 30 misas gregorianas, eres rescatado del purgatorio y entras al cielo. Suena muy conveniente. ¿Quién no quisiera creer en eso? Pero la realidad es otra. La Biblia no enseña. Ahora, el profeta Daniel, en el capítulo 12, versículo 2, declara unas palabras sumamente poderosas y dice, Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Una vez más, la palabra de Dios nos confirma que después de la muerte ya no hay posibilidad de salvación.
El profeta Daniel dice, muchos de los que duermen, cuando menciona dormir, de los que han muerto y están descansando, dice que unos serán despertados para vida eterna. Los que creyeron en Cristo, los que se arrepintieron de sus pecados, le confesaron a Jesús sus faltas, cambiaron su estilo de vida, despertarán para vida eterna. Y dice, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Está hablando de aquellos que murieron en pecado, que no se arrepintieron, que no reconocieron sus faltas. Dice Jesús, arrepentidos y convertidos. El apóstol Pedro predica, arrepiéntanse y conviértanse. ¿Por qué Cristo se esmeró tanto en predicar del arrepentimiento? Porque solo a través de un arrepentimiento genuino obtenemos perdón, obtenemos la salvación, que Cristo borre nuestros pecados. Pero si la persona no se arrepiente de manera voluntaria, tiene que ser esto. Algo que usted debe de saber, nadie puede lograr su salvación por usted. Esto es de manera individual. Mi salvación yo lo tengo que procurar. Tengo que tener una reconciliación de manera individual delante de Dios. Nadie más puede hacer algo por mí. ¿Podrán mis padres someterse en 1000 días de ayuno? No podrán salvarme. Esto es de manera individual. Por eso dice la Biblia que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Y Daniel dice, muchos de los que duermen, unos serán despertados para vida eterna y otros para confusión perpetua. Ahí entonces se nos relata que no hay una oportunidad después de la muerte. Ahora, ¿qué más dice la Biblia? La Biblia habla del purgatorio, habla de un lugar de purgación, que hay una segunda posibilidad de vida después de la muerte. Muy bien, vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12. ¿Qué dice? Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Esto es muy interesante. Entonces dice que un día nos vamos a parar delante de Dios. Si Cristo no viene en esta generación, indudablemente vamos a experimentar la muerte. Y si Cristo viene por su iglesia, que es lo que quisiéramos, pero no depende de nosotros, un día entonces nos vamos a parar delante de Dios. Y dice claramente que los grandes y pequeños que habían muerto estaban de pie delante de Dios. En ningún momento se menciona que hay otro lugar de purgación. En ningún momento se menciona que hay una posibilidad de salvación. Todo lo contrario, dice que seremos juzgados según nuestras obras que están escritos en el libro de la vida. Sigamos leyendo. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La Biblia es tan determinante. Solamente aquellos que fueron registrados en el libro de la vida pueden entrar a la vida eterna. Y los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida, dice claramente, fueron lanzados al lago de fuego. Si hubiera un lugar o si hubiera una segunda oportunidad, se narraría. Aquí estuviera y dijera, los que no estaban inscritos en el libro de la vida fueron enviados a un lugar de purgación, a un purgatorio,
cumplir una sentencia y luego venir a la vida eterna, diría la Biblia. Pero querido amigo que me está viendo, católico carismático, la Biblia no enseña que hay un purgatorio. Esto es una doctrina de hombre que seguramente no fue inspirado por el Espíritu Santo. Esto fue creado por el pontífice Gregorio en el año 600, en el año 590 y entre el año 604 comenzó esta doctrina católica y se empezó a enseñar que no importa cómo mueres, borracho, adúltero, fornicario, asesino, ladrón, extorsionista, estafador, tu familia paga 30 misas gregorianas, eres rescatado del purgatorio y entras a la vida eterna. Ese es un vil engaño, una mentira. La Biblia no enseña nada al respecto. Y el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 25, en ningún momento está hablando del purgatorio. Es una recomendación, es un consejo sabio que Cristo dice: si estás enemistado con tu adversario, tienes un conflicto en él, es mejor que soluciones las cosas en el camino para no llegar a los tribunales. Como ya di el ejemplo, aún en nuestras leyes terrenales el día de hoy, si tenemos un conflicto con alguien, podemos llegar a un acuerdo mutuo con un juez de paz para no ir a los tribunales. De eso está hablando Cristo. En ningún momento está hablando de un purgatorio. La Biblia no enseña. Ya le mencioné los versículos de la Biblia que nos enseña que después de la muerte no hay salvación. Después de la muerte no hay una segunda chance, no hay una segunda oportunidad, solamente es en esta vida. He aquí la importancia de arrepentirnos, de cambiar nuestra vida. La Biblia dice: el que esté santo, santifíquese más. El que cree estar firme, mire que no caiga. La Biblia dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, si existiera un purgatorio, en vano vino Cristo a morir en la cruz. De todas maneras, hay otra segunda salida, hay una segunda opción, hay un plan B. En vano entonces vino Cristo a dar su vida en la cruz si existiera una negociación para sacar a la persona del purgatorio y entrar al cielo. Esto es una enseñanza antibíblica. Pero ¿sabe cuál es el problema de la Iglesia Católica? Que utilizan el catecismo. Y muchas de las doctrinas escritas en el catecismo no tienen nada que ver con la Biblia. Lo escuché de un sacerdote que decía: usted no solo se debe de regir por la Biblia, hay más libros, hay más enseñanzas, no solo la Biblia es nuestra guía espiritual. Sí, le digo que solo la Biblia, porque es la fuente de inspiración. La Biblia es palabra de Dios, inspiración divina. Querido amigo que me está viendo, posiblemente usted está tan confiado, el día que muera, no importa cómo murió, podrá haber muerto en pecado, pero su familia paga las misas gregorianas, es rescatado del purgatorio. Eso no es verdad. Busque a Cristo en vida. Busque al Señor Jesús ahora, que tiene aliento de vida, y este es un día de salvación. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 10 versículo 9: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿No le gustaría el día de hoy entregar su vida a Cristo, el único autor de salvación, el único que puede dar vida eterna y nadie más? Si usted quisiera dar su vida a Cristo, solamente repita conmigo esta oración: Señor Jesús, hoy te entrego mi vida, perdona mis pecados, me arrepiento.
Lávame con tu sangre preciosa. Dame el regalo de vida eterna. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Amén. Si ha repetido esta oración, bienvenido al reino de los cielos. Por favor, adquiera una Biblia, léala todos los días, el Espíritu Santo le guiará a toda verdad. Ore a Dios cada día y busque una iglesia cristiana evangélica que sea bautizado, que sea instruido en la palabra de Dios para que cada día crezca en su caminar con Cristo. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones. Esto fue Palabra de Dios con Diego Zick. Búsquenos en las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram y Likey como Predicador Diego Zick. Para oración, llame al 4833-6135. Hasta la próxima.